Bien, vamos a trabajar ahora con el módulo de presupuesto. Vamos a conocer todas las bondades y las posibilidades que ofrece este módulo de presupuesto o emisión de presupuesto. Para ello tenemos tres accesos a él. Tenemos primeramente desde el menú, que se llama Servicio de Escribanía, Emisión de Presupuestos. Tenemos la siguiente opción, que es el botón en la parte principal del sistema, que es Presupuesto. Y la otra es llamar directo a la pantalla de presupuesto pulsando la tecla F3. Pero vamos por el camino más largo para ver todas las opciones que hay, ¿no? Voy a cerrar esto y veamos la pantalla principal desde Servicio de Escribanía, Emisión de Presupuesto. Aquí tenemos la pantalla donde se listan todas las opciones que ofrece este módulo, ¿no? Tenemos una serie de botones que vamos a ver uno a uno cómo funcionan y obviamente el proceso principal. Para empezar a emitir un nuevo presupuesto, se pulsa el botón Nuevo o Insert en el teclado y empezamos a registrar un nuevo presupuesto. Podemos elegir primeramente el cliente tipeando el RUC directamente o buscando de la lista de clientes existentes. Definamos, por ejemplo, la fecha del presupuesto, un responsable para el presupuesto, la condición del trato del servicio que se va a luego facturar para el presupuesto, y la moneda de la transacción si es que hubiera un valor de transacción. Si no, podemos elegir en guaraníes pulsando el campo de moneda sin cargar nada y va a asumir que es en guaraníes. Así que luego tenemos que definir el servicio que voy a realizar, que ya me trae en pantalla la lista de servicios existentes dentro del sistema gracias a la configuración del listado de servicios. Aquí puedo tipear, por ejemplo, transferencia o una palabra de referencia y aquí ya tengo el campo a completar. Puedo definir, por ejemplo, transferencia de vehículos y luego el sistema va a asumir de que es un vehículo gracias a la configuración que tiene en la ficha del servicio, que va a ser un vehículo, y luego le puedo agregar algún término complementario al concepto que voy a realizar. Voy a poner de StarSoft SRL, por decirlo nada más, ¿verdad? Yo puedo cargar el texto que yo quiera. Puedo continuar mi carga y me pregunta si ya deseo cargar los datos del vehículo. Puedo darle que sí y veamos el ejemplo, ¿verdad? Ojo que si fuera inmueble, lo que he seleccionado me va a traer en pantalla la lista para definir los datos del inmueble. En este caso, como elegí vehículo, me trae la pantalla para cargar los datos del vehículo, ¿no? Aquí voy a poner que es una, por decirlo, camioneta, que es de tipo Kia. Vamos a decir lo que es Sportage. Vamos a definir que es del año 2015. Es de color rojo, tiene una chasis específica, una matrícula o un número de chapa, un motor, vamos a ponerle un valor X y una certificación de nacionalidad que va a ser de origen, por decirlo, Paraguay. La moneda está tasada en dólar, por decirlo, que ya está obviamente esto cargado en mi ficha de monedas. Si no recuerdo el código, puedo darle vacío o ponerle un número, enter, y ahí me dice que no tengo moneda, ¿verdad? Entonces yo después puedo elegir de mi listado de monedas. Puedo agregar un importe para los dólares, que va a ser, por decirlo, de $35.000, y luego esto ya va a calcularse en guaraníes, ¿no? Si hubo una entrega inicial, de cuánto fue el valor. Al confirmar esto, bueno, aquí ya tengo mis dólares y le cargo la tasa de cambio que voy a necesitar, que podría ser a esta tasa, por decirlo, ¿no? Continúo mi carga y vemos ahí mi precio en dólar. Ya vemos también aquí el campo del jornal mínimo más IVA, que ya estira de la configuración, que ya está obviamente precargado dentro del sistema, y luego mi importe de transacción de $35.000. Esto en guaraníes se representa en este valor ya a la tasa de cambio que he cargado recientemente. Si todo está como necesito, al confirmar, inclusive el servicio que he cargado ya está preconfigurado en el módulo de configuración de presupuestos como un modelo, con un modelo de este tipo de servicios. Aquí me pregunta si quiero insertar este modelo con los cálculos ya cargados, ya precargados, ¿no? Al darle que sí, veamos el efecto. Al darle que sí, simplemente al tener el valor imponible, el jornal mínimo más IVA
y todas las reglas que corresponden para el cálculo de un presupuesto, ya vemos el resultado donde vemos todo ya calculado básicamente, ¿no? Vemos los impuestos que va a tomar y el importe total. Eso se puede ver más a detalle con el botón cargar, F6, para ver específicamente los impuestos o las tasas a pagar. Y eso se ve aquí así. Se ve nuestro valor imponible, el 0.55% más un 45.000 da un valor total de este monto. Y mi tasa automotor tiene un gasto fijo de este monto, ¿no? Esto yo puedo alterarlo. Por ejemplo, quiero borrar este y quito de mi lista. Y en su lugar inserto otro elemento pulsando el botón seleccionar. Y por decirlo, elijo tasas especiales. Y luego de definir las tasas especiales puedo definir un porcentaje o directamente el importe. Por decirlo, 60.000 o 600.000, no importa. Esto es nada más un ejemplo. Cuando continúo, confirmo este contenido y ahí ya se ve mi valor total de impuesto o tasa. Más abajo vemos los elementos que sí se van a facturar y aquí ya se ven los valores que vemos, por ejemplo, certificado, el importe a facturar y el costo real del certificado, de cuánto cuesta realmente gestionar un certificado versus lo que voy a facturar, por supuesto en la columna importe, ¿no? Este elemento ya se ve todo listo para grabar, ¿no? Normalmente también se aplica un pequeño detalle, digo bien, que es un descuento, ¿no? Para eso puedo pulsar el ítem honorarios profesionales, únicamente ese ítem, y vean que aquí abajo aparece un botón que se llama descuento. Si marco otro elemento, no está ese botón aquí abajo de descuento. Ahora, si lo vuelvo a marcar, sí aparece porque la regla dicta de que siempre sobre los honorarios se aplican los descuentos. Así que al pulsar este botón, mirando mi costo total aquí abajo, real, que voy a gastar como el servicio que voy a gestionar, puedo aplicar un valor de descuento en porcentaje y si no quiero manejarme con porcentaje, me manejo un importe fijo, defino aquí el monto. Por ejemplo, le voy a aplicar un descuento de 500.000, por ejemplo. Al confirmar esto, me pregunto si estoy seguro y darle que sí, fíjense en la columna descuento, ahí se ve el monto total y luego restado el descuento vamos a tener un neto final, ¿no? Si no quiero descuento, vuelvo a pulsar y le dejo el campo en 0 y ya se queda sin descuento otra vez el honorario profesional. Todo depende de cómo se quiera procesar la información, ¿no? Voy a agregar nuevamente un 10% que va a ser ese valor y ahí quito mi descuento nuevo. De esa forma yo ya he preparado aquí mi nuevo presupuesto, ¿no? Todo este proceso entra en un estado de control que vamos a ver en breve. Van a ver el total del IVA, total de impuestos aquí abajo, total de honorario más los servicios a facturar y se ve la composición completa de esta información aquí abajo. Si todo el presupuesto está como necesito, puedo grabar el contenido, ¿sí? Al darle que sí, ya me guarda con un nuevo número de presupuesto aquí, ahora es el 5, y me pregunta si quiero imprimir. Al darle que sí, podemos elegir la opción pantalla o personalizada. Cualquiera de los dos ítems va a ser posible hacerlo. Inclusive aquí figura un tilde que dice ver costos, donde me va a mostrar en ese modelo interno, van a ver en breve los costos reales, ¿no? Ahora vamos a ver el primer ejemplo que es en pantalla, donde vemos así este pequeño modelo de presupuesto a imprimir, donde se ve toda la información complementaria, ¿no? Se ve aquí el nombre del estudio notarial o del escribano, pequeño logo básico que tienen los escribanos, el número de presupuesto, los datos del presupuesto, el concepto, el importe, los datos por ejemplo aquí del vehículo, vemos aquí los detalles de los costos, impuestos o tasas, y luego vemos aquí los detalles de los honorarios y todos los elementos que voy a facturar finalmente acá bajo la tasa de impuesto que corresponde, ¿no? Vemos aquí un subtotal, vemos también aquí el total de los descuentos y luego un total general donde se ve estos detalles ya finalmente el total a pagarlo. Este es un modelo básico mínimo que tiene el sistema. Esto podemos imprimir en papel o enviarlo a PDF, ¿no? Ahora, si cierro esto y por ejemplo vemos que ya se cerró la pantalla de lo que es el preparado de un presupuesto, la pantalla de presupuesto, vemos aquí que ya aparece en mi lista mi nuevo presupuesto, que es el número 5. Acá está el nombre de mi cliente. Esto yo puedo inclusive volver a ver los datos del vehículo o del inmueble dependiendo de cuál ítem se haya elegido como servicio a presupuestar, y acá se ve el contenido.
¿sí? Y también desde aquí puedo volver a imprimir este presupuesto pulsando aquí este primer botón que vemos que es imprimir presupuesto. Vemos que al imprimir tengo las mismas opciones anteriormente citadas, la pantalla que ya vimos, y tenemos también la personalizada, que en este caso esta opción personalizada permite que el escribano pueda, por ejemplo, definir un modelo específico en cuanto al diseño de su presupuesto. Por ejemplo, puede ponerle su propio membrete y luego el contenido, y eso se trabaja, se procesa con el departamento de soporte técnico de la empresa Starsoft, a la cual entonces el escribano llama a este departamento y solicita la personalización de su modelo de presupuesto a imprimir. Ahora, sin embargo, si veo el tilde pantalla y marco ver costos, puedo ver el siguiente reporte en pantalla, donde vemos que es para un control interno de lo que se va a gestionar, ¿no? Vemos aquí, obviamente, el control interno de presupuesto, los datos de arriba del presupuesto, y acá se ve una pequeña diferencia en cuanto a lo que es el modelo básico del presupuesto. Vemos una columna costo, donde en esta columna va a mostrar el costo real de lo que cuesta gestionar uno de estos elementos, por ejemplo, un certificado o dos, dependiendo de la cantidad que se haya solicitado. Acá se ve el costo total de ese elemento versus lo que se va a facturar, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que va a ser el costo del servicio que se va a procesar en cuanto a los gastos, que al final sumados va a dar obviamente un total de 180.000 más el impuesto y la tasa de 1.140.000, que en total sumados da 1.320.000, ¿no? Esto obviamente hay que restarlo al total de lo que va a ser factura y vamos a ver la ganancia o pérdida posteriormente. Pero esto es nada más para un control interno, esto no es necesario presentar obviamente al cliente, ¿no? Así que nada más a modo de control. ¿Qué más se puede ver aquí en esta pantalla? Vemos la fecha, vemos el número de presupuesto, RUC, datos, varias informaciones que se puede buscar a través de los campos aquí de filtro de fecha, del número de presupuesto, RUC, nombre del cliente, el estado que vamos a empezar a conocer, la condición del presupuesto, si ya fue al contado o a crédito el trato, y la aprobación, si ya está aprobado o no por el cliente. Y vamos a conocer los procesos subsiguientes a esto. Vemos aquí una columna que se llama estado y dice pendiente u otros términos, ¿no? Luego una columna de aprobación, que es lo que vamos a empezar a ver, donde la intención de este módulo es indicar cuál presupuesto fue aprobado para iniciar una orden de servicio. Entonces aquí abajo tenemos los botones para procesar este tipo de comportamiento o estado del presupuesto. Podemos anular el presupuesto a manera de que quede registrado que se emitió un presupuesto, pero se anuló por su mala redacción o otro motivo y se tiene que anular nada más el presupuesto. Tenemos el botón para cancelar, en donde vamos a indicar que no se va a continuar con el trabajo que ya fue procesado con el sistema. Y tenemos también el botón para indicar la aprobación de un presupuesto, ¿no? Este botón de aprobación obviamente va a ser lo primero que se va a pulsar una vez aprobado el presupuesto, porque de todas formas yo puedo esto en cualquier momento, si aún está en estado pendiente ambas columnas de aprobación de estado y el estado de la aprobación también, si estamos en estado pendiente, yo puedo modificar y cambiar el contenido n veces quiera y imprimirlo hasta que sea aprobado según lo que corresponda, o eliminarlo de tal forma que nunca existió y luego vuelvo a cargar de nuevo, y ahí entonces ya me permite hacer el siguiente paso. Entonces lo real, lo que se va a hacer en tiempo real si se trabajara bien es al redactar el presupuesto como lo hicimos, presentar, aprobado por el cliente, se pulsa el botón aprobar presupuesto. Entonces desde aquí indico que fue aprobado o no el presupuesto, cargándole alguna observación adicional que quiera. Me muestra la fecha del proceso de aprobación aquí deshabilitado para que quede como registro de cuándo fue aprobado en sistema, ¿no? Así que aquí vemos la información complementaria de cargar, y al confirmar ya el estado de la columna de aprobación dice aprobado. Otros dicen pendiente, etcétera, ¿no? Dependiendo de qué se haya procesado con este estado. Pero la columna estado, aquí visualizado,
aún dice pendiente, aunque ya esté aprobado el presupuesto. ¿Y eso por qué? Porque simplemente aún no se ha generado el siguiente paso. Normalmente cuando un presupuesto fue aprobado, aquí nace lo que, como yo le llamo, es la bandera principal del sistema, que es la orden de servicio, ¿no? Aquí vamos a empezar a conocer la naturaleza de este elemento, que es una orden de servicio. Puedo tener 10 presupuestos, todos aprobados, pero si no genero la orden de servicio para cada uno de estos presupuestos, no voy a poder conseguir los siguientes procesos, como la de facturación, la cobranza, la gestión de los inventarios de las escrituras, etc. Todo el proceso que corresponda subsiguiente a este paso depende de lo que se hace ahora con lo que se llama emitir una orden de servicio. Para eso entonces, un presupuesto aprobado, que aún está en estado pendiente, debo de marcarlo y pulsar aquí abajo este botón que dice generar orden de servicio. Entonces, me pregunta si estoy seguro de hacer este proceso. Al darle que sí, listo. Él ya genera una orden de servicio con un número a la vista y me pregunta si deseo agregarle gestiones de control al servicio. ¿Qué es esto? Si es que ya han visto el video tutorial de lo que era la configuración de gestiones, aquí lo que vamos a hacer es definir un proceso de pasos o procesos a controlar a través de un calendario recordatorio. Y vamos a ver el ejemplo, ya que sí tengo configurado. Vamos a pulsarle sí. Y fíjense que para transferencia de vehículos ya me precarga aquí un listado de procesos a controlar, que ya está estipulado la fecha, las fechas que se van a notificar al usuario definido en la responsabilidad de controlar las tareas que se han precargado en este módulo de configuración, de tal forma que el sistema pueda ayudar a las personas, a los usuarios, a controlar que cada servicio que esté corriendo, que esté en curso, el trabajo que se esté realizando se esté llegando en tiempo y forma. Este proceso que vemos aquí en esta pantalla es resultado obviamente de una configuración que mencioné, que es la que se hace en la pantalla de configuración de gestiones. Si no vieron todavía, recomiendo que vean para que puedan entender este proceso automático que estamos viendo aquí, ¿no? Esto no es problema también porque yo puedo quitar todo esto. Acá puedo marcar esto y le doy eliminar y ya desaparece de mi lista. También esto marco, al eliminar se va de mi lista y puedo empezar de nuevo. ¿De qué forma? Aquí tengo unos botones abajo, vemos ajustar fecha, ver usuarios, eliminar, que fue lo que pulsé recientemente, y tenemos este botón que es el que vamos a ver ahora, que es añadir gestión. Este añadir gestión lo que me trae en pantalla son todos los procesos que tengo que seleccionar de acuerdo a la cantidad de gestiones que he definido como ítems de procesos a controlar a través del calendario de control. Por ejemplo, tengo el ítem que se llama control básico, que consta de dos procesos a controlar. Uno es la entrega de documento requerido y otro es que voy a gestionar un certificado de no gravamen. Entonces, si marco el otro ítem, tiene como pasos a controlarse, paso 1 u obviamente lo que se haya definido en ese elemento. Puedo marcar control básico y al darle insertar grupo, ya de acuerdo a la configuración que tenga este proceso, fíjense cómo ya me calcula en qué fecha me va a recordar el sistema que debo de controlar esta tarea, ¿verdad? Si es que mi usuario fuera aquí el asignado. Entonces, si mi usuario fue correctamente asignado, en los procesos de configuración ya vemos aquí la fecha y todos los datos bien cargados. Pero no hay problema, yo puedo esto en cualquier momento editarlo. Si de repente no quiero que esto figure, le doy un clic y pulso el botón eliminar gestión, o en la tecla pulso la tecla de eliminar en el teclado, ¿no? Sin embargo, si quiero cambiar, por ejemplo, la fecha o el usuario asignado, se puede también. Marco con un clic el ítem que quiero alterar y pulso aquí ajustar fecha de control. Y allí le cambio en qué fecha quiero que el sistema me notifique el control de esta gestión o proceso. Si quiero cambiar de usuario, puedo marcar obviamente con un clic el ítem que necesito y pulso el botón ver usuarios asignados. Y aquí aparece
todos los usuarios que han sido asignados a este control específico, a esta línea de control específica, ¿no? Que sería entrega de documentos requeridos en el ejemplo. Puedo asignar más. Pulso aquí el botón asignar o insert en el teclado y me trae la lista de todos los usuarios cargados en el sistema. Usuarios que realmente ingresan con un usuario y contraseña del sistema. Puedo marcar el que necesito y al darle a confirmar ya figura dentro de la lista de los usuarios que van a ser notificados para el control de esta línea que he estado marcando ahora. Entonces al cerrar van a ver que la entrega de documentos requeridos se va a notificar en esta fecha a los usuarios siguientes y acá se va a demostrar el nombre de cada usuario. El otro ítem se puede repetir el proceso marcando ver usuarios asignados. Así que hasta aquí vemos cómo está funcionando el proceso de lo que es el control de los pasos que quiero calendarizar con un recordatorio dentro del sistema, ¿no? Si todo esto ya está como necesito, esto yo puedo cerrar y continuar con el proceso. De esta forma entonces ya vemos que mi presupuesto ya tiene una orden de servicio. ¿De qué forma? Aquí tengo el botón ver servicios. De esta forma puedo ver cuál es su número de orden de servicio, a nombre de quién fue emitido y las condiciones correspondientes que tiene, ¿no? Entonces de esa forma ya vemos nuestro siguiente paso concluido, que es emitir una orden de servicio. En tiempo real hay veces que vienen varias personas y solicitan un servicio, ¿no? Que en conjunto a la hora de pedir del servicio del cliente, al escribano digo bien, es uno solo, ¿no? Es un servicio, por ejemplo una transferencia de inmuebles, pero el caso está en que puede tener más de un presupuesto. Entonces, ¿por qué? Porque pide cada cliente, cada parte de los solicitantes un presupuesto aparte y posteriormente podrían solicitar una facturación independiente. Entonces también este sistema permite cargar varios presupuestos y todos ellos vincularlo a una sola orden de servicio, ya que el trabajo es uno solo, ¿no? ¿Cómo se hace ese caso? Bien, tengo aquí el ejemplo de dos presupuestos, ¿sí? Con lo cual están todos pendientes aún, así que voy a dar la aprobación de cada presupuesto, de uno y ahora del otro, y a partir de uno de ellos genero una orden de servicio, así que marco el primero en cuanto a orden de número y genero su orden de servicio. Al generar su orden me hace el proceso, esto voy a omitir mientras tanto, y al otro presupuesto, o sea que yo ya debo de cargar todos los presupuestos de una sola vez. Al primero o a una de ellas le vinculo o le genero su orden de servicio, y las demás restantes, al darle un clic, tengo aquí el botón abajo llamado relacionar a orden. Entonces al pulsar este botón me pregunta si quiero vincular este presupuesto a un servicio que ya exista, a una orden de servicio. Al darle que sí, me trae la lista de órdenes de servicio, para la cual yo ya debo de saber a cuál orden de servicio deseo vincularlo. Así que marco con un clic aquella que ya sé cuál va a ser su orden de servicio, y al confirmar ya está el proceso vinculado. Es decir, ya tengo dos presupuestos de diferentes clientes con diferentes montos finales a pagar, y claro, después facturar de manera independiente, vinculados todos ellos a una orden de servicio, ya que el trabajo es uno solo, pero distribuir los costos entre más de uno o dos o tres clientes, o si hubiera más también, ¿no? De esa forma yo puedo entonces vincular, por ejemplo, había indicado que el presupuesto número 3 es el que tiene su orden propia de servicio, que puedo verlo aquí con este botón ver servicios. Acá está, que es el número 4. Y como yo ya sabía, mi siguiente presupuesto iba a estar relacionado también a esa orden de servicio, y al marcarlo con un clic, al ver el botón ver servicios, lo que contiene es el mismo número de orden de servicio que ya había creado con el anterior presupuesto. Entonces, para estos procesos de vinculación de más de un presupuesto, con el fin de indicar que es un solo del trabajo, pero estamos distribuyendo los costos para la posterior facturación,
debo de trabajar con el botón de relacionar a orden. Entonces de esta forma veo cómo cubrir esa necesidad. ¿Qué más tenemos aquí entonces? Si yo hubiera hecho todos los presupuestos e inclusive en tiempo real, el usuario o los usuarios que trabajan con el sistema van al módulo de inventario de hojas, generan la escritura, prepara toda la documentación, la hoja de protocolo, imprimen y esperan para la firma, y viene el cliente y firma la orden, ¿verdad? Nuestras hojas de protocolo, que es lo que debería de trabajarse en tiempo real. Viene el proceso de que es la facturación, ¿no? A menos que trabajen con una especie de trabajo a crédito, es decir, van preparando el presupuesto y si fue aprobado ya el escribano hace todos los gastos de gestión, ya hace todo el trabajo de manera anticipada y para concluir últimamente ahí recién factura. Entonces ahí vemos nosotros que el proceso aquí ya podía ser también usado desde este módulo, lo que es el término conocido como facturación, ¿no? Que es lo que finalmente el escribano busca. Cualquiera de los casos o formas de trabajar del escribano, el proceso es el siguiente. Por ejemplo, mi presupuesto que ya está aprobado, ¿verdad? Está en estado pendiente aún porque todavía no registré los gastos o todavía no he emitido factura alguna sobre él. Bueno, aquí vamos a conocer este botón abajo que se llama facturar presupuesto. Este botón aquí abajo ya me permite emitir una factura de manera automática de acuerdo a lo que diga el presupuesto. Así que al pulsar facturar presupuesto ocurre lo siguiente. Me pregunta si estoy seguro de facturar el presupuesto. Al darle que sí, me pregunta si quiero vincularle algún protocolo o sección que corresponda al servicio. Puedo marcar cualquiera o dejar ninguno dependiendo del caso. Le indico cuál es el número de escritura que hubiere y luego la fecha para este proceso, ¿no? Voy a ponerle, por ejemplo, una fecha X. Voy a ponerle fecha de mi mismo presupuesto. Vamos a confirmar esto y aquí ya me trae la pantalla de facturación. Aquí ya prácticamente en cuanto a importes o elementos a discriminar o detallar para la facturación ya no hay que cargar, porque esta pantalla de emisión de factura ya no hace falta más tocar prácticamente nada, porque se basa de acuerdo a lo que decía el presupuesto. Así que puedo continuar. Si es que dentro del contenido no hay nada que cambiar, agrego el timbrado, la factura, mejor dicho, el tipo de comprobante, el número, la condición. Vemos aquí el importe total de impuestos y tasas, que más abajo vemos cómo eso discrimina los importes totales a facturar, más o incluidos los importes de los impuestos o tasas a pagar o pagados. Y ya simplemente confirmo el proceso. Le agrego un centro de costos, sí que así está configurado. Y para los que tienen IRP, ¿qué tipo de ingreso es este, no? Ahora, si quisiera alterar algo dentro de mi pantalla de facturación en cuanto al contenido que se va a procesar, me fijo en el número de línea y aquí abajo tengo el botón para modificar o eliminar quitando elementos. Obviamente no recomendamos este proceso de edición a menos que sí están seguros de qué elementos finalmente van a facturar, porque se entiende que el presupuesto fue aprobado por el cliente y lo que diga el presupuesto es lo que se tiene que facturar, ¿no? Ahora, esto puedo continuar dándole el botón facturar y dependiendo de mi forma de pago vamos a tener un comportamiento diferente uno del otro. Me refiero a si es contado o si es crédito, ¿no? Si fuera el crédito, esto me va a generar un estado de cuenta de clientes, ¿sí? Voy a tener los montos a pagar dentro del módulo de cuenta corriente. A través de reportes o de la emisión de recibos voy a ir controlando y claro, cobrando también estos importes que ahora voy a facturar a crédito en la fecha que corresponda. Esto puedo pulsar ahora facturar y veamos qué pasa. Tenemos aquí que definir en cuántas cuotas el importe que estoy facturando voy a distribuir las deudas del cliente conmigo, ¿no? En este caso con el cliente, con el escribano. Si me va a pagar todo en una sola cuota, perfecto, ponemos 1. Si va a ser en 2 pagos, bueno, 2. Y así voy definiendo en cuántas cuotas. Si pongo mínimamente 1, continúo el proceso y defino el vencimiento próximo, que va a ser mínimo 30 días.
y una entrega inicial si es que hubiere, ¿no? Vamos a confirmar esto y pregunta si deseo imprimir la factura. Este proceso de impresión también se configura con el módulo de lo que es la facturación y recomendamos que durante el proceso de implementación se comunique con el departamento de soporte técnico y las personas allí van a definir, o mejor dicho, configurar el documento de su factura, si son autoimpresores o si mandan a hacer todavía su factura con las preimprentas, con las imprentas, y mandan a hacer preimpresos su factura en talonarios o en hojas sueltas. Yo les recomiendo que si pueden ya manden a hacer en hojas sueltas, triplicadas, para que podamos tener una mayor eficiencia en la configuración de estos documentos a imprimir. Me refiero a la factura, ¿no? En este caso, ideal que no, mientras tanto, no voy a imprimirlo. Y esto ya vemos cómo genera contablemente su asiento, si es que así fue definido en el sistema. Y el contenido se vacía para poder emitir otra factura de manera continua si así necesito. Esto yo ya puedo cerrar. Al darle que sí, cierro esto y ya vemos como mi pantalla del listado de facturas ya aparece mi primera factura emitida. Esto ya es la pantalla de factura, que van a verlo también en el módulo de facturación, es la misma pantalla, ¿no? Esto yo al cerrar esto, fíjense cómo mi presupuesto que había procesado para su facturación cambia su estado a finalizado o facturado. Da a entender que si fue facturado ya está finalizado básicamente el servicio, ¿no? Entonces ya cambia su estado y bueno, ya termina aquí en teoría el proceso de lo que fue la facturación de este presupuesto, ¿no? Yo puedo ver la factura ahora, ¿cómo? Marcando con un clic aquel que diga finalizado o facturado, y aquí el botón que antes decía facturar ahora dice ver factura. Ahora, si dice pendiente, cambia a facturar el presupuesto, ¿no? Depende del estado de aquí del servicio, del presupuesto. Darle un clic al presupuesto, cambia a ver factura y vemos aquí el dato mínimo de la factura, movimiento de la fecha de la factura, en qué comprobante está este proceso, ¿verdad? Que al darle un clic ya me trae a la vista previa la factura, el detalle de la factura, ¿no? O en todo caso pulso el botón ver detalle factura. Tenemos acá el RUC, tenemos aquí el nombre, el importe total de la factura, ¿no? Entonces aquí ya vemos en qué factura está este presupuesto vinculado, cuál fue su factura. De esa forma vemos todos los detalles que tiene aquí nuestro módulo de presupuestado. Y bueno, hay más procesos que podemos ver ya con los otros módulos que recomiendo ver a través de los videos tutoriales de cada pantalla, ¿no? Eso es todo con el proceso de presupuestado. Tengan en cuenta las configuraciones porque la mayoría de los procesos que vimos aquí, como lo que fue el cálculo, como lo que fue el proceso de control de gestiones, se realizó de manera automática porque ya se tenía precargado una configuración, que es algo muy importante hacer y que tienen que revisar para tener un óptimo proceso de uso del sistema. No perder mucho tiempo en el uso del sistema, cargarlo una sola vez, gestionar la información, imprimir y continuar con otro proceso real, ¿no? Así que bien optimizado la configuración, vamos a tener estos procesos automáticos. Por ahora es todo con mi pantalla de presupuesto y sigan viendo los otros videos para que puedan ver todo lo que ofrece este sistema.